Muy bien, Jesús explica sobre la verdadera pureza, es el tema general. Recuerden un poquito el contexto, ¿no? Jesús está caminando sobre el mar, ¿se acuerdan? Los discípulos están en medio del mar y lo curioso es que ellos creen que es un fantasma. Se asustan, pero Pedro dice, si eres tú, Jesús, a ver, deja que yo camine sobre el mar. Recuerdan, hermanos, ¿no? Pedro empieza a caminar, pero mira las olas, mira las circunstancias y se hunde hasta que el Señor lo va a rescatar y le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste, no? Y ahí, todos estos acontecimientos que ya hemos visto hasta ahora, tiene de razón dentro del cuadro que hice, ¿se acuerdan? Respecto a todo un panorama general del libro. Del 1 al 4 va a anunciar la llegada del rey y Mateo, su énfasis principal son sus credenciales y hemos visto que de los capítulo 1 al capítulo 4 habla la genealogía, el nacimiento, el bautismo y la tentación. Pero nosotros estamos aquí del 5 al 15 donde su énfasis principal es el mensaje. El sermón del monte hemos visto, los milagros, los discursos, las parábolas y esto es una vez más otro discurso. Y a partir del capítulo 16 hasta el 28, porque son solo 28 capítulos, vamos a ver la oposición al rey o el rechazo, ¿no? O sea, el tema general es presentar a Jesús como el rey y desde el 1 hasta el 15, Mateo va a decir quién es este rey, el Señor Jesucristo, el rey prometido de Israel y su compromiso, pero después va a ver su destino final, que es crucifícalo, que va a ser la palabra más común en esos días. Ahora, el alcance es donde Jesús enseña a las multitudes y más adelante va a enseñar a los 12. Luego, estos primeros 4 capítulos suceden en Belén y Nazaret, donde él nace y luego crece, y en Galilea, cerca del mar de Galilea, suceden del 5 al 15, y más adelante vamos a ver Judea, y voy a mostrar en un mapa más. Y aquí su popularidad va creciendo y al final después la hostilidad va a ir creciendo a partir del capítulo 16. Recuerden que el tema general de este libro es Jesús es el Mesías largamente esperado por Israel. Así que estamos terminando con este capítulo, está la mitad del libro y más adelante vamos a ver cómo desarrollamos los otros puntos. ¿Ok? Pero el bosquejo es este. Jesús enseña sobre la pureza. Del versículo 1 al 2, Jesús enseña sobre la pureza al ser interrogado. Del versículo 3 al 9, Jesús enseña sobre la pureza y la hipocresía de las tradiciones religiosas. Del 10 al 11, Jesús enseña sobre la pureza interior. Y del 12 al 20, Jesús enseña sobre la pureza interior discípulos. Entonces, vamos a ver versículo 1 al 2. En ese momento, y obviamente el contexto que ya les he enseñado, unos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Aquí 2 puntos importantes. Fariseos y los maestros de la ley. Los fariseos, hermanos, eran la secta más conocida dentro del judaísmo del siglo I. Ellos se desarrollaron durante el periodo que se llama como los Macabeos o los 400 años de silencio. Recuerden que en el año 586 el templo fue destruido por Nabucodonosor. Y desde ahí no había templo y empezaron a existir lo que se llamaban las sinagogas, que era un tipo de células, ágapes o estudios bíblicos. Y de ahí surgieron los hombres que se hacían llamar los fariseos, que simplemente es la traducción de la palabra los separados. O sea, eran los líderes separados. Yo decía, nosotros somos santos fariseos, separados. O sea, no somos de la clase común, si lo diríamos, ¿no? Ellos son algo especial. Y otro de los puntos es que ellos enfatizaban mucho la tradición oral, digamos, y más tarde esto fue codificada en lo que se conoce como el Talmud. ¿Ya? ¿Y qué es el Talmud? Ahí te les voy a explicar. Pero primero ya conocemos, bueno, los maestros de la ley eran los que interpretaban la ley o los abogados de ese tiempo, pero tengo un mapa. Acá está, esta región amarilla es Judea y acá está Jerusalén y Betania y acá está el Mar Muerto. Y ellos fueron o salieron desde el sur, que vendría a ser Judea, hasta el norte, que vendría a ser Galilea o la región de Galilea y el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, el mar de Genesaret. Tenía muchos nombres que eran sinónimos para ver a Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Dice el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Y el texto mismo nos dice, no era palabra de Dios, no estaba en el Pentateuco, que era una antigua tradición. ¿Y cuál era la antigua tradición? Pues lavarse las manos antes de comer. O sea, era un asunto religioso, no era un asunto de salud. Hoy día tenemos por protocolo, si diríamos, lavarnos las manos, pero ¿por qué? ¿Por asuntos religiosos o por cuestiones de salud? Cuestiones de salud. Pero ellos lo vieron desde un punto de vista religioso. Ojo, y ahí había este detallito, una tergiversación de lo que decía la Biblia y a lo que ellos interpretaban. La Biblia sí decía que debían de lavarse la mano, sí, pero no decía que todos los judíos deberían lavarse la mano. Y lo volvieron una tradición. Entonces, era tanto así que en el tiempo de Jesús, el rabino judío que se llamaba José dijo lo siguiente: peca tanto el que come con las manos sucias como el que se acuesta con una prostituta. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque eran así de estrictos en su tradición. Y para ellos era pecado. Y ojo que hoy día la iglesia evangélica a veces, tristemente, tiene tradiciones que parecen que si los desobedece son pecado, ¿no? En mi época, por ejemplo, en mi época digo, ¿no? De adolescente, cada cristiano tenía que andar con su Biblia en la mano. Y si no andabas con la Biblia en la mano, hasta a veces en las iglesias te ponían disciplina, hermano, porque no eras un cristiano genuino, ¿no? Hoy es curioso, ¿no? Porque la Biblia está en los dispositivos, en los celulares, entonces ya no tienes que andar en la mano. Inclusive hace años estuve en una conferencia y donde el pastor predicaba y decía que si estabas en Facebook era pecado, porque se nos ocupa el tiempo de las redes sociales. Y luego vino la pandemia y ese pastor salía por Facebook predicando. Curioso, ¿verdad? Cómo a veces algunas cosas que no están escritas y que a veces se vuelven algún tema religioso para darnos pureza, pero en el fondo se vuelve una tradición y esa tradición puede llegar hasta tener un tipo de penalidad. Entonces, esto es lo que ellos decían. Y si miraban a un judío, y especialmente a los apóstoles, miren, comer con las manos sucias, este fariseo decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué come con las manos sucias? Ahora, el texto en capítulo 30 del libro de Éxodo, versículo 19 al 20, sí decía que le debían lavarse las manos, pero ¿quiénes? Miren, allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor. Y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. Y de lo contrario, ¿qué dice el texto? Morirán. Morirán. ¿Quiénes tenían que hacer? Aquí el texto lo dice, Aarón y sus hijos. ¿Y quiénes eran Aarón y sus hijos en ese tiempo? El sumo sacerdote y el sacerdote. Pero ellos, ¿cómo surgió esta tradición? Pues como se destruyó el templo y ya no habían sacerdotes que oficiaban en el templo y empezaban a haber sinagogas y eran como pequeño grupo, dijeron, entonces mejor nos lavamos las manos. Y así empezaron poco a poco, al punto de que cuando llegó Jesús ya ni siquiera sabían por qué lo hacían. Y así es una tradición, ¿verdad? Hoy día tenemos muchas tradiciones. Pueden ser buenas y algunas son negativas, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene la tradición que ya hemos pasado Navidad de agarrar al niñito Jesús en el pesebre y no lo pones hasta qué día. Y algunos se han preguntado, ¿pero por qué hacemos esto? Tradición y a veces ni siquiera lo sabemos por qué lo hacemos. No lo hacemos, no sabemos. Y así se han ido viniendo muchas y muchas tradiciones, ya sea en otros lugares, pero también, como le digo, a veces dentro de la iglesia. Una de las tradiciones que a mí, yo respeto las tradiciones también de algunas iglesias. Por ejemplo, ayer fui invitado a una iglesia y tenía que ir con corbata porque el pastor tiene que subir con corbata, hermanos. No está con corbata, o no está presentable, o no está santo, hermano. Entonces, he estado con mi corbata, pero gracias a Dios que hay libertad en Calvary Chapel y puedo estar sin corbata, sin tarea.
Pero cuando tú preguntas, ¿pero por qué la corbata? Bueno, es porque trajeron los occidentales, ¿no? O sea, Europa o Estados Unidos, los misioneros que vinieron. Y decimos, pero el hábito no hace al monje. ¿Qué dicen los hermanos? Pero lo distingue, pastor, lo distingue. Bueno, entonces, y es pastor, tiene que usar corbatas. Ya no entremos en la polémica, ya respeto tu tradición. ¿Está bien? Pero a veces a mí me gusta investigar y por qué. Entonces, ellos agarraron algo que sí decía la Biblia, pero ahí viene el problema. Lo malinterpretaron hasta el punto de considerar sinónimos de acostarse con una prostituta. Sí. Y es por eso que miraron a los apóstoles y dijeron, ¿por qué no se lavan para comer? Ahora, todo eso está hoy día en 69 tomos. Y esto se lo conoce como el Talmud. El Talmud tiene dos, digamos, escritos muy importantes, el Mishnah y el Gemara. El Mishnah es justamente esto, la tradición de los ancianos o lo que se conocía como la tradición oral, que consta de 6 volúmenes y ¿qué es? En derecho, en abogacía se le llama la jurisprudencia, ¿qué es? Que simplemente es cómo se resolvió este problema, ¿no? Y cómo deberíamos nosotros hoy día hacer frente a ese problema, que hay cosas que se dicen, pero necesitamos que sean más explícitas, a veces son muy generales, ¿no? Muy generales. Es como ahora, diríamos, ¿no? Hablando de la corbata, algunos dicen, ya, entonces mejor no usamos corbata. Amén. Pero ahora hay iglesias donde he visto un pastor que está con su manga corta, con sus tatuajes y sus ¿no? Y tú dices, pero han dicho que no corbata, pero pues tampoco, o sea, no te vayas, ¿me entienden, no? Entonces, ¿cómo resolvemos? Empezaron a haber una discusión, los ancianos, los líderes, y dijeron, entonces, ya, aceptamos camisa, pero no aceptamos tu licra, ya está. Un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, así era en el Mishnah, se iba dando qué era trabajo, qué no era trabajo, desde qué hora guardabas el día sábado, qué podías hacer el día sábado, si podías levantar, digamos, un balde o no podías levantar a tu balde, si tu burro caía en la acequia o ahí, ¿no? Lo levantabas, eso era trabajo, no era trabajo, todo eso se llamaba el Mishnah. Hoy se conoce como el Talmud, ¿no? Del siglo II empezaron a coleccionar y a escribirlo, el siglo IV y siglo V lo terminaron y hoy son 69 tomos que hay, hermanos, de toda la interpretación oral. Ojo, no es Biblia, pero son respetados como si fuese palabra de Dios. Y en el tiempo de Jesús era su arma, su regla de los fariseos. Ahora, frente a eso, entonces, del capítulo 3 al capítulo 9, o versículo 3 al 9, Jesús enseña sobre la pureza y la hipocresía de las tradiciones religiosas. Y Jesús les respondió, bueno, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos? O sea, ya no es simplemente una tradición, no me lavo las manos, dice Jesús, ustedes están violando un mandamiento directo de Dios. Los acusa a estos hombres. Recuerden, hermanos, algo, que la religión y sus tradiciones no son una puerta de acceso para llegar a Dios. Aparentemente pueden, ¿no?, parecer que, sí, cuanto más religioso, tradicional soy y más cerca de Dios, no lo es. Ahora, ¿cuál fue? Versículo 4. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Están viendo, hermanos, o no estoy viendo? Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. 2 mandamientos. ¿De dónde los saca? Éxodo 20:12 y Éxodo 21:17. Jesús dice, ustedes fariseos están yendo en contra de estos 2 mandamientos. 5. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento papá, lo siento mamá, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. O sea, para entender un poco más, el contexto es el siguiente. No había un sistema de seguro social, no había pensión, pero la ley entonces había ordenado que esta palabra honrar a papá y a mamá también significaba el sustento cuando ellos ya no puedan trabajar.
los hijos tenían que sostener económicamente a papá y a mamá. Pero ellos, especialmente los fariseos, que tenían conflictos, muchos de hijos tienen conflictos con sus padres, ¿o no, hermanos? A veces no se han solucionado, no han perdonado, no han arreglado, y a veces ni quieren verlos. Y menos les van a dar dinero para su sustento. Entonces, pero como la ley decía que tenían que hacerlo, eso sí decía la ley, eso honra a tu padre y a tu madre, ellos entonces decían, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darles a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. A eso, cuando habla Jesús con estos líderes, en la Reina Valera se le llama una ofrenda corbán, que es un regalo dado a Dios o al templo. Es decir, el dinero que debería darte a ti, lo he destinado para el templo. Y era espiritual en un sentido bueno para ellos, pero no para Dios. Y Jesús dice, ustedes están haciendo una pequeña trampita, ¿no? En lugar de ayudar a sus padres, están diciendo, vamos a hacer una ofrenda corbán. Lo voy a dedicar a Dios este dinero. Pero van en contra del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y por sus tradiciones, ¿se dan cuenta? Entonces, eso era algo mucho más peligroso de lo que era lavarse las manos. Versículo 6, por ejemplo, dice, de esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces, ¿qué dice? Anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Y esa ofrenda llamada Corbán ni siquiera era bíblica. Era una ofrenda que ellos habían desarrollado en el tiempo igual de los macabeos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como que Jesús lo acusan porque sus discípulos no se lavan las manos, pero Jesús dice, ustedes están haciendo algo peor, porque lavarse las manos, eso que era para los sacerdotes, no es para nosotros, pero hay algo mucho peor que están haciendo ustedes, es dejar a sus padres sin dinero, sin sustento. Hermanos, miren, ninguna tradición religiosa debe estar por encima de la obediencia a la palabra de Dios. Ninguna. Recuerden esto, hermanos. Hay tradiciones, pueden ser buenas, que nos ayudan, pero no son palabra de Dios. Pero no pueden estar encima de la palabra, ¿no? Pero a mí me da tristeza, como sigo hablando de la corbata, ya que he usado el ejemplo de la corbata, es que he estado en iglesias donde, por ejemplo, me dicen, no, no puedes subir sin corbata. Pero yo digo, pero la corbata no trae el mensaje, ¿no? Y la corbata no representa la pureza o lo que me he preparado, no, pero tiene que estar con corbata. Entonces a veces me tiene que prestar una corbata de alguien, ya que es cualquier color, porque a veces lo ponen encima de la palabra de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo los trata Jesús? Versículo 7 dice claramente, ¿sabe cómo nos dice? Hipócritas. Hipócritas, le dice, ¿no? Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió. Miren lo que va a escribir Isaías, pero antes de avanzar, ¿qué es un hipócrita? Los hipócritas, hermanos, vienen de la palabra upocritai, que significa, miren, esa es la palabra para actores de una obra de teatro. Antiguamente se ponían este tipo de máscaras. Y era una persona que podía hacer de bueno o de malo. Como aquellas novelas favoritas, ¿no? De algunas hermanas o las series de algunos hermanos. Siempre hay uno malo, ¿no? Siempre hay una mala, no sé, ¿no? La mala de la novela y alguno que... Pero en su vida, ¿cómo es? Es buena persona, tranquila, no hace lo que hace en su papel, pero Jesús les está diciendo igual a ellos, ¿no? O sea, yo sé que tú eres un actor porque te vistes bonito, te arreglas bonito, hablas de que miren cómo pueden comer sin lavarse las manos, pero en el fondo eres otra persona. En el fondo eres un hipócrita. Yo creo que si Jesús estaría hoy, nos diría igual, ¿no? No estoy en contra de la corbata, hermanos, por favor. Respeto la corbata. Pero si alguien dice, ¿no? Que la corbata me santifica, pues dice, mira, tú que estás con tu corbata, con tu terno, bien perfumadito, bonito, pero en el fondo estás lleno de pecado, que dices ser cristiano, pero en el fondo, muy en el fondo, en tu corazón, estás lleno de pecado. Vienes
y finges ser cristiano a la iglesia o a los vecinos, pero en el fondo no eres cristiano. Entonces, igual. Por esto que cuando dice hipócritas, en este contexto eran por dos razones específicas. Uno, porque sus acciones son solo externas y no se originan en el corazón. Y número dos, sus enseñanzas no vienen de Dios, sino ¿de dónde? De las tradiciones humanas. No eran de Dios. Ahora, no solo eran hipócritas por esto, miren, lo voy a pasar rápidamente. 10 puntos por qué eran hipócritas. Uno, porque daban limosnas y no solo para ayudar al pobre, sino para ser ensalzados por los demás, en Mateo 6:2. Porque oraban en la sinagoga y en público para ser vistos por otros, en Mateo 6:5. Y tercero, porque cuando ayunaban se veían desarreglados y demacrados para dar la impresión de ser espirituales, en Mateo 6:16. Y cuatro, diezmaban de los productos de la despensa, pero faltaban a los temas profundos de la ley, en Mateo 23:23. Limpiaban la parte exterior del vaso, pero no dentro, decía Mateo 23:25. Se sentían autojustificados, en Mateo 23:29-30. No dejaban a otros entrar en el reino, en Mateo 23:13-15. Y miren, octavo, trataban de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, pero no por una verdadera búsqueda de la sabiduría, solo querían hacerlo caer. 9, tenían un lugar especial en el infierno, Mateo 24:51, y eran, Jesús los llamó así, sepulcros blanqueados, llenos de impureza, en Mateo 23:27. Por esas razones se ganaron el premio hipócritas. Bien fuerte, ¿verdad? Esa palabra. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías, versículo 8? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. O sea, ¿es posible tener una adoración que sea una farsa? Sí. ¿Es posible que honrar solamente por labios y decir, sí, Diosito, ayúdame, no? Cuando viene el temblor, hermanos, ¿no? Diosito, pero su corazón está lejos. Y es triste hoy que se enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Una de las ideas humanas, un día estaba hablando con un joven y hablaba, pastor, siembre en buena tierra, yo soy buena tierra, me decía. ¿A qué se refiere buena tierra? ¿Saben qué es buena tierra, no, hermanos? Es que tenía que invitarle un cafecito acá con su torta porque esa era la forma de sembrar. Y Dios me iba a retribuir a mí porque ellos son buena tierra. Ya sacado eso. Suena bonito, ¿verdad? Pero son ideas humanas, no es palabra de Dios. Y hoy día está lleno de todo esto la iglesia. Ahora, Isaías 29:13 profetizó y se estaba viendo. Recuerden algo, hermanos, miren, el legalismo y la hipocresía no nos acercan a Dios, al contrario, alejan nuestro corazón de su presencia, como lo hicieron con los fariseos. Ahora, del 10 al 11, Jesús enseña sobre la pureza interior. Dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Dijo, escuchen, les dijo, y traten de entender. Jesús los llama, y hemos visto hasta el capítulo 15, habla a la multitud. 11. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. ¿Cómo? Sí, no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. ¿Y por qué? Porque, hermanos, a veces cuando nadie nos ve, salen unas palabras, unas son palabrotas, ¿ah? Llenas de mentira, de engaño, hipocresía, de juicio, de no sé, grosería y media, ¿no? Eso es lo que nos contamina. No es lo que entra. Porque miren, hay grupos que se llaman los judaizantes o los nuevos judaizantes, incluyendo la iglesia del séptimo día, que dicen, no te vas a contaminar por comer chancho. No comas cuy. Tan rico que es el cuy, hermano. No sé si les gusta cuy, ¿no? No puedes comer mariscos. Y dices, ¿qué? Sí. Ya, se han ido a este extremo, ¿no? No comas carne. ¿Qué vas a comer? Verduritas. Bueno, hay grupos humanistas que han salido los veganos ahora, ¿no? Es otro lado, ¿no? Pero, ¿por qué? Que te contamina.
Jesús claramente está diciendo, eso no es lo que contamina. Y es más, Marcos capítulo 7, versículo 19, añade algo entre paréntesis. Marcos, para reforzar este tema, dice, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces, si alguien dice el chanchito no es aceptable, mira, de Marcos 7:19. Puedes comer tu chicharrón de chancho sin temor a que estás pecando. Los dicen amén. Eso sí les gusta a ustedes el chicharroncito, ¿no? ¿Sí o no? Y su carne, bueno, lo que sea, todo. Ahora, del 12 al 20, Jesús enseña sobre la pureza interior a sus discípulos. Versículo 12, entonces dice el texto, los discípulos se acercaron y le preguntaron. Le preguntan, ¿te das cuenta, Jesús, no? ¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Qué curioso esta pregunta de los discípulos. ¿Por qué yo digo qué curioso? Porque muchos tienen la idea de que Jesús es bonachón, no sé cómo llamarlo, o es peace and love, no sé. ¿Han visto o no? Si Jesús estuviera aquí, no me juzgaría. ¿Tú por qué me juzgas? Grupos feministas o los LGTBIQ dicen, no me pueden juzgar. Pero si Jesús estuviera acá, no haría lo que ustedes hacen. Digo, que no conocen a Jesús. Aquí Jesús los está ofendiendo, especialmente una generación hoy día que de todo se ofenden, ¿sí o no? De todo se ofenden hoy día. No puedes decir nada. Dices algo en las redes sociales y ya están ofendidos. Ya es mensaje de odio, mensaje del otro, ya. O sea, ¿qué somos nosotros como, no? Los retrógradas, los cucufatos, no sé, de todo nos dicen, ¿no? Y Jesús, ¿qué sería? No, Jesús es buena gente. Pero Jesús acá los está ofendiendo. Hermano, y no es la primera vez que les dice hipócritas. Hay muchas veces, por los discípulos decían, Jesús, ¿te das cuenta? Les has ofendido. ¿Y qué dijo Jesús? Ups, disculpe, me voy a retractar. No, ¿saben qué dijo? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial, ¿será? Miren lo que les dice, ellos no son plantados por mi Padre Celestial. ¿Por qué? Isaías 60:21 dice, todo pueblo será justo, poseerá para siempre su tierra, pues yo lo plantaré allí con mis manos con el fin de darme la gloria a mí mismo. O sea, yo planté a Israel ahí, pero ellos no son mi pueblo. Y recordemos la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí o no? Parecen, pero no son. Entonces, no son, así que ofende nomás, iba a decir, hermano, pero Jesús lo hizo, ¿no? Jesús, y miren qué es lo que dice, 14. Así que no les hagan caso. ¿Y por qué? Miren cómo los minimiza a estos líderes. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, hermanos, cuando yo estudiaba esto decía, pero me tenía dos preguntas acá, ¿no? Son guías ciegos. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Yo creo que un ciego guía a otro ciego cuando cree que sabe más que el otro ciego, ¿no? ¿O no? Pero también está el ciego que se deja guiar por otro ciego. ¿Cómo un ciego se puede dejar guiar por otro ciego, hermano? Sí, pero no ve, pero ¿a quién buscaría un ciego? Alguien que pueda ver. ¿Se dan cuenta o no? Pero ¿qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de temas espirituales. Que hay personas, de que hay líderes, y ya hubieron líderes en ese tiempo, y el día de hoy hay líderes que creen que saben más que otros. Y hay seguidores que siguen a esos líderes ciegamente. Como decimos, no hay peor ciego que el que no quiera ver. No es que no sepan, miren, sino que quieren seguirlos. Y miren, 5 características de estos líderes religiosos que hoy día se repiten. Primero, de estos falsos maestros, es su autoritarismo. Estos líderes eran así, al punto de que decían, los amenazaban con sacarlos de la sinagoga. Pero hoy día, estos líderes, falsos maestros, tienen una autoridad, como diríamos, para mí es exagerada, ¿no? Porque algunos no pueden ni viajar si el líder no les autoriza viajar.
En serio, hermanos. Y no puedes enamorar un joven soltero con esa persona si el líder no lo autoriza. Todo está centrado en el líder y lo que diga. Eso eran los fariseos. Y eso, tristemente, hoy día se repite. Yo soy tu padre, te dicen. Si es mujer, yo soy tu madre, así que me tienes que decir lo que tienes que hacer, hasta sus cuentas financieras. O sea, un autoritarismo, hermanos, que si no lo hacen, y ojo, porque ellos se hacen llamar hoy día los ungidos, son los ungidos, y no puedes irte en contra de él, porque estás yendo en contra de Dios. Y si te vas en contra de él, cuidado que te cae. Dios te va a caer o te sacan de la, ¿cómo le llaman esta? La cobertura y te van a venir los rayos de Dios. Dices, ¿qué? Sí, eso hay, hermano. Segundo, exclusividad. Eran un grupo, una élite, un grupo exclusivo. Y el día de hoy estos líderes siguen siendo lo mismo. Son un grupo exclusivo. Por ejemplo, yo recordaba uno de los apóstoles famosos que salía por la televisión y decía, el que quiere estar bajo mi cobertura, $10,000. Sí, hermano, ¿sí o no? Y los presentan y los ungen como pastores o profetas o apóstoles. Exclusividad. Eran los fariseos, eran estos maestros de la ley. ¿Y qué creen? El día de hoy existe lo mismo. Avaricia. Los fariseos se llenaban con esta ofrenda corbán, con esta ofrenda a sus bolsillos y decían, esto es para el templo, y hoy estos líderes todo el dinero. Y te dicen este truco, ¿no? Siembra en mí, hónrame a mí, y todo el dinero, ¿para quién es? Para ellos. La falta de rendición de cuentas. No tienen a quien rendir cuentas personales de su vida, de su familia, y menos de las finanzas. Esto hacían los fariseos y siguen haciéndolo estos falsos maestros el día de hoy. Y quinto, ¿sabes qué hacen? La racionalización de las escrituras y el pecado. ¿Y qué significa la racionalización? Que no te das cuenta que tú estás cometiendo el mismo error y defiendes bíblicamente el error e inclusive el pecado. No sé, es como decir, no, estos están explotando al pueblo peruano y tú tienes ahí a alguien en tu casa que lo estás explotando. ¿Me entiendes? Eso es racionalizar. Que tú mismo no te das cuenta. Y un caso que es triste para mí de Perú, que tenemos que decirlo siempre. Un pastor hace, no sé, 3 años en Lima, que dice que Dios en un sueño se le reveló y le dio el permiso y la autorización de tener otra mujer aparte de su esposa que podía ser su concubina. ¿Eso es pecado? Por supuesto. Pero racionalizan el pecado y dicen, pero si Dios me dio permiso. ¿Se dan cuenta? Y es una iglesia grande. Yo digo, miren, todo esto, autoritarismo, exclusividad, avaricia, todo. Y lo triste es que hay seguidores. ¿O no, hermanos? Yo me equivoco. A veces son una de las iglesias más grandes en Perú, en Latinoamérica o en el mundo. Pero Jesús los denunció. Son ciegos. Son guías ciegos que conducen los ciegos. Y esto es lo que nos hace entender, hermanos. No todo líder religioso es un buen líder cristiano. Tienes que saber. Porque un buen líder cristiano es el que te lleva a Jesucristo. Es el que te lleva a la palabra. Es el que te lleva a dar la gloria y la honra a Dios. No es el que se exalta a sí mismo. No es el que se alaba a sí mismo. No es el que busca beneficios, sino desea servir. Esto es, hermanos, lo que tenemos que buscar. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 15. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Y es bien curioso, ¿no? Porque mirando siempre a Pedro, yo digo, Pedro, eso no fue parábola. ¿Ustedes qué piensan? No fue parábola. Por eso Jesús le dice, ¿y todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. 17. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina cloaca. Ay, ay, ay. Hablando de los alimentos, y no es el primer versículo donde habla de la purificación de los alimentos. Primero de Timoteo 4, por ejemplo, Pablo dice, en el futuro tiempo vendrán hombres y dirán que está mal casarse y que está mal, acaba el tiempo, nuestro punto. Está mal comer determinados alimentos, como el chanchito, el cuy o los mariscos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó, ¿qué dice el texto, hermanos? Es
bueno. Así que el suri es bueno, hermanos. Las hormigas son buenas, la boa es buena, todo es bueno. ¿Qué dijo Dios cuando baja Noé del arca? Todo lo que se mueva, mata, come. Listo, hermanos, cómetelo. Y no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace, miren, aceptable como por la palabra de Dios y la oración. Entonces, corrigiendo a Noé, mata, ora y come. Ya, que se santifica con la oración. Entonces, no le hagan problemas a los alimentos. O sea, ya, con esto, que nos ayude a que no hay ningún problema, y Jesús lo dice. Ahora, 18. Pero, ahí viene el pero, las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Y eso sí que es lo que los contamina, hermanos. Ojo, Dios ve tu corazón, no tu estómago, hermano. ¿Ah? Ojo. ¿Y qué dice el 19? Pues del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Eso sí te contamina. Esos malos pensamientos, o sea, no sé, ¿no? El morbo, no sé, el pensar mal, no tienes evidencias ni pruebas, pero estás pensando mal. El adulterio, ya sabemos que la inmoralidad sexual, miren, esta palabra inmoralidad viene del griego porneia, de la cual procede nuestra palabra pornografía. ¿De dónde procede eso, hermanos? El corazón, el robo, la mentira, la calumnia, eso es lo que te daña. Eso es lo que contamina. Contra eso tenemos que luchar, no contra lavarnos las manos, ni contra la corbata. No sé, me voy a agarrar de la corbata hoy día. No contra lo que está en tu corazón, porque eso está contaminando. Eso. Ahora, 20 y terminamos. Esas cosas son las que contaminan. Comer, lavarse las manos, dice el Señor, nunca los contamina. Así que esos son pecados que tenemos que luchar y esa es la forma de vivir la pureza. Ahora, Mateo en estos versículos hace un contraste entre esos dos sistemas religiosos. Primero, el sistema de Jesús y el sistema de los fariseos. Pero el sistema de Jesús estaba basado en un asunto espiritual y del corazón y enfocado en los mandamientos de Dios. Pero el sistema de los fariseos estaba basado en observar los ritos externos y estaban enfocados en las tradiciones de los hombres. Y créame, hay muchos hermanos hoy que están en ese lado de los fariseos, más observando los ritos externos, más observando las tradiciones en lugar de ver su corazón y enfocarse en los mandamientos. ¿Dónde te ubicas tú, hermano? Jesús, los fariseos, ¿dónde? Espero que sea con Jesús. Vamos a terminar con 4 conclusiones. ¿Ven? Primero, la religión y sus tradiciones nunca nos acercan a Dios. Al contrario, nos alejan de su presencia. Número 2, las tradiciones religiosas nunca deben de estar por encima de la palabra de Dios. Y número 3, hermanos, no todo líder religioso seguía a Jesús y su palabra. Y número 4, la comida no contamina al ser humano. Es el pecado que lo contamina y el pecado que emerge de un corazón no regenerado y arrepentido. Eso es lo que contamina. Y para terminar este estudio, vamos a hacer una oración. Pero una oración, estamos empezando un nuevo año. Yo te pregunto, ¿hay algo de lo que Jesús ha mencionado que todavía tu corazón lo está abrigando o lo está contaminando? Malos pensamientos, el robo, la mentira, la inmoralidad sexual o el adulterio, como dice acá, o a veces el hecho de pensar como el asesinato, porque todo eso viene de acá, hermanos. ¿Qué no decimos hoy, Señor? Purifícame, límpiame, porque esa es la forma de vivir una pureza. No solo es cambiarnos o bañarnos, no, tiene que ser algo en el corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.
Padre Celestial, una vez más te agradecemos por este tiempo. Tú nos haces ver y nos haces entender, Señor, que tú miras lo más profundo de nuestro ser. A ti no te podemos esconder nada. Yo te pido, Señor, que cada día también me ayudes a luchar contra esos pecados que quieren brotar, que quieren salir a veces, para contaminar mi vida, para contaminar a mis hermanos también. Señor, ayúdanos a vernos reflejados en ti y a guardar esa pureza, santificarnos, a tomar decisiones serias y concretas frente al pecado y a caminar, Señor, cada día contigo. No podremos avanzar y no podremos purificarnos si nosotros no estamos conectados o no estamos arraigados a ti, como tú dijiste, Señor. Separados de ti no podemos hacer nada. Que tu gracia, Señor, cada día nos levante. Tu misericordia, que Señor, que se renueva cada día, nos ayude. Y ayúdanos, Señor, a luchar contra la tentación y a salir victoriosos. Que tu gracia esté con nosotros. Y ayúdanos también a reflejarte a ti cada día. Dios, en tu nombre, amado Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a